Primera epístola, primera carta, apóstol Juan, eh, capítulo 1. Vamos a continuar sobre este estudio que le hemos puesto por título De vuelta a lo básico, regresando a lo básico, un estudio de primera de Juan, la carta de primera de Juan. Si usted recuerda, hace 2 semanas hablamos sobre la importancia de lo que creemos. Y la pregunta era, ¿nos importa realmente lo que crees? ¿Importa lo que cree la persona? Y hablamos de la importancia porque decimos que lo que cree es lo que hace la diferencia entre a dónde vamos, si vamos a rumbo al cielo o vamos rumbo al infierno. Entonces es importante lo que nosotros creemos. Y compartí con ustedes, si usted recuerda, 3 cosas acerca de un cristianismo auténtico, un cristianismo real. Primeramente, el verdadero cristianismo es Jesús revelado. Vimos como el apóstol Juan nos decía, hablaba de cómo las cosas que él vio, las cosas que él escuchó y cómo él palpó, tocó a Jesús. Entonces, no habló de algo que él aprendió o estudió o leó, no, él comparte y escribe su carta hablando de algo personal, experiencia personal. Jesús revelado, lo vio, lo escuchó, lo tocó. Luego hablamos de cómo el cristianismo verdadero también es Jesucristo experimentado. Y les dije que el cristianismo real está arraigado en la revelación, pero se realiza en una relación. Nuestra creencia está basada en la palabra de Dios, la palabra revelada, Jesucristo, Dios revelado en la palabra, pero se realiza a través de una relación personal con Dios. A través de Jesucristo, usted y yo gozamos de una relación personal con Jesucristo. Y tercero, el verdadero cristianismo es Jesucristo proclamado. Y compartía con ustedes cómo la vida cristiana, mis hermanos, es para ser compartida. Es verdad que nosotros hemos sido transformados por el poder de la palabra, hemos recibido la salvación a través de la palabra, pero también debemos compartir la palabra para que otras personas vengan a conocer a Jesucristo también como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, 3 cosas que marcan un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero. Jesucristo revelado, Jesucristo experimentado y Jesucristo proclamado. El verdadero cristianismo es determinado por lo que uno cree acerca de Jesús. Por eso, una vez más, sí importa lo que nosotros creemos. Porque nuestra verdadera fe, nuestro cristianismo, es determinado por lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Jesús se revela en la Biblia. Jesús experimenta a través de la nueva vida, de nuevo nacimiento, y la comunión con Dios y otros creyentes se proclama con alegría. 3 cosas que determinan un cristianismo verdadero. Jesucristo revelado, Jesucristo experimentado, Jesucristo proclamado. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio sobre los fundamentos y vamos a hablar sobre el tema la verdad sobre el pecado. La verdad sobre el pecado. Una vez más, aquí está el apóstol escribiendo su carta para recordarnos de los fundamentos de nuestra fe. Lo importante es regresar a los fundamentos de nuestra fe. Y el tema que él aborda ahora es la verdad sobre el pecado. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 5 al 10, y vamos a continuar con el capítulo, versículos 1 al 12. Hace años, mis hermanos, un distinguido psiquiatra, el doctor Carl Menninger, escribió un libro titulado Whatever Happened to Sin? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el pecado? Un libro sobre cómo nosotros como una sociedad hemos fallado en tratar con el tema del pecado. Whatever happened to sin? ¿Qué pasó con el pecado? Y él escribe esto, dice, en algún momento, pecado fue una palabra que todos tenían en mente, pero ahora rara vez se escucha. ¿Sería que alguien puede ser tan necio o ser necio, estar enfermo o ser un criminal? Todos reconocemos la ansiedad, la depresión e incluso vagos sentimientos de culpa, pero nadie ha cometido pecado alguno. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue en efecto el pecado? ¿Qué fue del pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Qué sucedió? Whatever happened to sin? ¿Qué ha sucedido con el pecado? El doctor Menninger, que escribe esta palabra, este libro,
señala que lo que ha sucedido con el pecado es que la gente hoy en día simplemente se rehúsan a admitir que existe el pecado. Se rehúsan a hablar del pecado. Para muchas personas, la palabra pecado o el pecado es un concepto pasado de moda. Ya no está de moda hablar acerca del pecado estos días. Y como yo decía hace 2 semanas, tristemente nos ha tocado vivir una época que afirma que no existen absolutos morales. Nuestra sociedad piensa que toda la verdad es relativa. Si es verdad para ti, está bien, pero no es verdad para mí. Aunque hay verdades absolutas, hoy en día la gente piensa de esta manera, puede ser que es verdad para ti, pero para mí no es. En otras palabras, la verdad es relativa. Y por eso no debe sorprendernos que como resultado nuestra sociedad, nuestro mundo ha perdido su moralidad, porque no creen que hay una verdad absoluta. Cuando suceden tragedias, usted recuerda hace unos años atrás, la balacera que hubo en la escuela primaria en Uvalde, la pregunta que llega a la mente de las personas es, ¿qué es lo que causa que una persona lleve un arma a la escuela y dispare contra niños y dispare contra los maestros? ¿Qué es lo que causa eso? Y después de aquellas tragedias surgen los debates. Todo argumento se presenta, desde el acoso escolar hasta el papel o el rol de las películas que vemos en nuestra sociedad, los videojuegos que juegan los niños en las escuelas, en sus hogares. Se habla sobre la cultura de las armas, el uso de antidepresivos, farmacéuticos por las personas. Se habla de tantas cosas, de efecto se habla de todas las cosas, todas las respuestas imaginables, excepto que no mencionó una cosa, y es el pecado. Se habla de todo menos del pecado. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta mencionar esa palabra. Toda respuesta se presenta, toda respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que causa que una persona haga esto? Toda respuesta se presenta, excepto la más fundamental, que es el pecado. La maldad que acecha el corazón humano, no nos gusta admitirlo. No nos gusta admitir que somos personas malas, que hay pecado en nuestra vida. Y alguien dijo una vez que el pecado más mortal es una conciencia de no tener pecado. De pensar, yo no tengo pecado, yo nunca he pecado, yo no peco. Ese es el pecado más mortal. Pensar que nosotros no pecamos. Entonces la pregunta esta mañana, ¿qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos con el pecado? Así como preguntó el doctor en su libro, ¿qué hacemos con el pecado? Y Juan, en nuestro texto esta mañana, nos dice claramente que solamente hay dos opciones. O podemos negarlo o podemos afrentarlo. Dos cosas, dos opciones. Podemos negar el pecado o podemos afrontar el pecado. Y tristemente hoy en día la negación es la opción popular. Todo el mundo quiere negar el pecado. Tristemente negamos la existencia del pecado. Se niega el impacto del pecado. Se niega el grado del pecado y se niegan las consecuencias del pecado. Vamos a leer la palabra del Señor. Vaya conmigo en 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 5 al 10 y luego vamos a continuar con el capítulo 2 de los primeros 2 versículos. Dice el apóstol Juan, ¿ustedes recuerdan las palabras que él oyó, las palabras que él recibió, las palabras de Jesucristo? Luego continúa diciendo estas palabras. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí una vez más regresamos a lo que es ser un cristiano verdadero. Un cristianismo genuino. Una vez más, regresamos al inicio, a lo fundamento, a lo básico de lo que es ser un cristiano. Y claramente la palabra nos dice aquí que el cristianismo no es una observancia de rituales, de reglas. Más bien, el cristianismo verdadero es un caminar, una comunión personal con un Dios vivo. Ese es el cristianismo verdadero. Una comunión personal con Dios mismo. Pero Juan hace muy claro aquí que esta comunión con Dios no es una cuestión de tener un amigo, un gran amigo en el cielo. Pero muchas personas lo piensan así. Sino que dice que Dios es luz, y porque Dios es luz, Él espera que nuestras vidas también estén permeadas por luz. Es un Dios santo, no es un Dios pequeño, no es un buen amigo que tenemos en el cielo, no, es Dios santo, Dios todopoderoso. Dios es luz y espera que nosotros vivamos vidas permeadas por la luz. Entonces, para tener una comunión genuina con un Dios santo, dice la palabra que tenemos que andar en luz como Él está en luz. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz. Entonces, esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 afirmaciones falsas que encontramos aquí en estos versículos sobre el pecado, acerca del pecado. 3 afirmaciones falsas. Y cada afirmación falsa, Juan la introduce con los términos, la palabra si decimos. Versículos 6, 8 y 10. Si decimos, y luego es seguida la negación por parte de Juan con una afirmación. Con cada una de estas afirmaciones falsas, vamos a examinar primeramente la afirmación, luego la consecuencia y luego el contraste que Juan hace con la verdad. Primeramente, la primera declaración falsa. ¿Puede una persona ser cristiano y aún seguir viviendo en pecado habitual? La primera afirmación falsa. Una persona puede ser un cristiano y puede seguir viviendo en pecado. Entonces, la afirmación es, no importa si peco, no importa. Y dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Una vez más, si decimos. Y esa palabra sí es una conjunción suposicional. En el original, la palabra sí, en el griego original, esa palabra sí decimos, quiere decir, supongamos que hay quienes dicen tener una relación con Dios, pero continúan viviendo o andando en el pecado. Juan describe esta conducta moral como andar en tinieblas. Y esta palabra andar en tinieblas describe una forma habitual de caminar, una forma de vida, si continúa viviendo en pecado. Estas personas no solamente están en tinieblas, sino que están viviendo en tinieblas. Y este tiempo presente nos transmite la verdad que son personas persistentes, que lo hacen voluntariamente, son tenaces en los hábitos que eligen, continúan. Dicen tener comunión con Dios, pero continúan viviendo en pecado.
Una vez más, son persistentes, voluntariamente pecan, son tenaces en sus hábitos. Dice Juan, ¿cuál es la consecuencia? Mentimos. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o seguimos pecando, ¿cuál es la consecuencia? Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Juan dice que cuando nosotros tomamos esa posición de continuar viviendo en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos tolerar pecado de una manera habitual, mis hermanos, y afirmar o decir que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. No es así. Dice Juan, no puedes. No puedes confesar que Jesucristo es tu Señor y Salvador y seguir viviendo en pecado. No puedes. Eres un mentiroso. Cuando una persona testifica que son salvos y luego vive en el mundo, camina con el mundo, tiene comunión con el mundo, la palabra de Dios claramente declara a esa persona un mentiroso. Eres un mentiroso. No puedes decir que eres salvo, que tienes una relación con Jesucristo como Señor y Salvador y continuar viviendo en pecado. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el contraste? Versículo 7. Pero, ahí está el contraste. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquellos que caminan en luz, que caminamos en luz, lo hacemos en un reflejo del poder de Dios dentro de nosotros. Es Dios en nosotros. Es Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Andamos en luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es luz. Él mora en nosotros. El patrón general de nuestras vidas, es decir, nuestras acciones diarias, nuestras actitudes diarias reflejan nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con la luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, mis hermanos, nosotros no somos hijos de las tinieblas, hijos de la noche. Somos hijos de la luz y no hay excusa. No hay excusa por la cual caminar en tinieblas. Entonces, es falso. Es falso creer que un cristiano puede vivir en pecado habitual. Es mentiroso. Dice el apóstol, es un mentiroso aquel que dice que puede ser cristiano y seguir viviendo en pecado. La segunda declaración falsa. Como cristiano podemos alcanzar un nivel en el cual ya no pecamos. Yo ya no peco. La afirmación es, yo ya no peco. Dice el versículo 8, escribe el apóstol, si decimos que no tenemos pecado. Entonces, la primera declaración falsa sobre el pecado era que es posible tener comunión con Dios y continuar en un pecado habitual. Pero ahora la segunda afirmación es que ya sea que a través de algún proceso de iluminación, como hablamos las hace 2 semanas de los gnósticos, que pensaban que tener una sabiduría superior a los demás, pero esta afirmación dice que a través de algún proceso de iluminación, de un desarrollo espiritual, es posible de dejar de pecar por completo. De acuerdo a esta visión, la espiritualidad es un logro. Podemos llegar a un momento, a un lugar en nuestra vida cuando dejamos de pecar por completo. Cuando llegamos a ese momento, ya no tenemos que lidiar más con el pecado. Esta palabra, somos perfectos. Dice el evangelista J. Vernon McGee, amigo mío, si sientes que has alcanzado este estado de perfección, realmente lo siento por tu cónyuge, porque es difícil vivir con alguien que piensa que es perfecto. Ojalá y no haga perfectos en esta mañana. Yo no lo soy. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el versículo 8 que nos engañamos. Escribe el apóstol Juan, cuando nosotros tomamos esa posición de decir que no tenemos pecado, dice el versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Mire, mi hermano, mi hermana, afirmar que no tenemos pecado es el mayor engaño posible. Te estás engañando solo. Y la razón por la cual estamos tan engañados es que la verdad de Dios, la verdad de la palabra, no ha encontrado lugar en nosotros. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, cuando una persona es salva, la luz de Dios viene al corazón. Pero Juan dice aquí que esa luz no expulsa inmediatamente toda falsedad, todo pecado, sino que es una batalla continua que dura toda la vida, todos los días, a través de todos los años. Vamos a pelear contra el pecado. Fuera bueno que al momento que recibimos a Jesucristo, todo pecado se queda eliminado y ya no pecamos nunca más. No es así. Es verdad que viene la luz de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, pero no expulsa inmediatamente toda falsedad y pecado. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que cuando viene la luz del Señor, cuando viene la verdad y entra en nuestro corazón, la luz lo que hace es revelar el pecado. No lo quita, lo revela el pecado. Y la marca de un verdadero creyente no es que está limpio de todo pecado, sino más bien que está consciente de su pecado, que reconoce que hay pecado. El resultado de tener la luz de Dios en nuestro corazón es que revela cualquier oscuridad restante. Y tenemos que nosotros aplicar esta luz personalmente. Si como forma de vida, yo no estoy permitiendo que la palabra de Dios confronte mis pensamientos pecaminosos, mis actitudes pecaminosas, mis motivos de palabras malas, mis hechos, mis cosas, las cosas que hago malas, entonces estoy caminando en tinieblas. Si la palabra no me redarguye, no me trae convicción, entonces hay algo malo en mi vida. La palabra de convencerme es algo malo, que hay pecado en mi vida, que no soy perfecto, que necesito de Dios, necesito perdón, necesito ser lavado, limpiado con la sangre de Jesucristo. Tenemos que permitir, mis hermanos, que la palabra de Dios nos confronte con nuestro pecado en nuestra vida. Si esquivamos nuestro pecado, culpamos a otras personas o hacemos excusas por nuestro pecado, entonces estamos caminando en tinieblas, dice el apóstol. Si hacemos excusas o culpamos a otra persona por nuestro pecado, estamos caminando en tinieblas. Y déjeme decirle que la sangre de Jesucristo nunca ha limpiado ninguna excusa. La sangre de Jesucristo no limpia ninguna excusa. Y aunque hemos sido completamente justificados como cristianos, tenemos que honestamente reconocer el mal que cometemos por lo que es pecado contra un Dios santo. Nuestro Dios es santo y requiere santidad de nosotros. Entonces cualquier pecado, mis hermanos, cualquier cosa mala que cometemos es pecado contra un Dios santo. Y si nosotros nos escondemos detrás de las excusas, no vamos a obtener su perdón y nunca vamos a tener la victoria sobre los malos hábitos. Si nos escondemos detrás de excusas. Es por esto, es por lo otro. No, mis hermanos. No hay excusa por el pecado en la vida del cristiano. Tenemos que confrontarlo. No podemos negarlo. El contraste, versículo 9. Dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, este versículo se presenta en contraste a otras escrituras que enseñan que somos totalmente perdonados al momento de salvación, incluyendo todos los pecados futuros. Por ejemplo, usted lee Romanos 8, versículo 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que ser perdonados de nuevo después de la salvación? Una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué necesito ser perdonado? Si dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿por qué necesito ser perdonado después, una vez más, después de la salvación? Vea el versículo 9 una vez más. En el versículo 9 confesamos, la palabra confesamos está en el tiempo presente. Pero perdonar y limpiarnos se enfoca en una acción que ha sido completada o terminada. La confesión nos apunta a una acción continua, pero el perdón y la limpieza son acciones completadas, terminadas en el pasado. Déjeme
usar una analogía. Todos conocemos el versículo San Juan 3:16, donde Juan escribe la palabra, usa la palabra cree en el tiempo presente para referirse como la persona es salva. Aquel que cree, no cree o creerá, sino que el que cree en el tiempo presente, la persona que cree es salvo. Entonces, cuando la persona cree por primera vez, recibe todos los beneficios de la salvación. Pero no dejamos de creer. Seguimos creyendo. Seguimos creyendo en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Seguimos creyendo que Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, murió y resucitó por nosotros. Seguimos creyendo. Entonces, la vida cristiana, el cristianismo es caracterizado por una vida, un estilo de vida de seguir creyendo en Jesucristo. Y a medida que continuamos creyendo, seguimos una vez más gozando de los beneficios que recibimos al momento de la salvación. De la misma manera, la vida del creyente se marca, se conoce por una confesión continua de pecado. Comienza en la salvación. Cuando la persona reconoce su pecado y le pide al Señor que le perdone, que lo lave, que lo limpie, que lo salve, mientras que cuando el creyente confiesa su pecado, o aquella persona confiesa su pecado, experimenta el perdón, la limpieza continua. Versículo 7 dice, nos limpia en el tiempo presente, indicando que es algo continuo. Los efectos de la limpieza de la sangre de Jesucristo aplicada a nuestra vida es algo continuo. El Señor sigue aplicando los efectos de su sangre para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Entonces, cuando el creyente peca, no pierde el perdón, la limpieza que se llevó a cabo en la salvación, pero no experimenta los efectos, los beneficios, hasta que confiesa su pecado. Por eso es importante diariamente decir, Señor, perdóname. Es verdad que me perdonaste en la cruz del Calvario. Es verdad que el momento que yo entregué mi vida y te recibí como Señor y Salvador, tú me perdonaste, pero Señor, sigo pecando. Perdóname. Lávame, límpiame. Y esta confesión continua de pecado y la experiencia del perdón y la limpieza es lo que caracteriza a aquellas personas que caminan en la luz como Él está en luz. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la naturaleza integral del perdón de Dios en la salvación con la necesidad continua de la confesión cristiana? ¿Cómo podemos entender esto? Un modelo muy claro lo vemos en el ejemplo de Jesús lavando los pies de sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan la historia? Jesús le dijo a Pedro, en Juan capítulo 13, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El baño representa la limpieza aplicada en la salvación, completamente y para siempre justificándonos. Al momento que nosotros aceptamos la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo, fuimos nosotros, mis hermanos, perdonados completamente y para siempre justificándonos. Pero por lo tanto, el creyente necesita solamente confesar y dejar a un lado el pecado en su vida diaria, librándonos de la suciedad de vivir en este mundo. En otras palabras, porque vivimos en este mundo, seguimos pecando. Es verdad que Jesucristo nos salvó, nos cambió, nos perdonó, pero seguimos viviendo en este mundo. Y mientras estamos viviendo en este mundo, ¿sabe qué? Nos ensuciamos los pies. Por eso le dice Juan a Pedro, no es necesario que te laves todo, estás limpio. Solamente lávate los pies. De igual manera, mis hermanos, usted y yo hemos sido limpios de todo pecado, de toda maldad. Pero diariamente nos ensuciamos cuando pecamos. Por eso es importante confesar nuestros pecados. Y miren lo que dice el apóstol Juan. 1 de Juan 1:9. Dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Jeremías 31:34 dice así: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, es importante, mis hermanos. Es verdad que en la salvación somos perfectos, somos perdonados, pero es importante, como dice la palabra, diariamente confesar nuestro pecado y ser limpios, experimentar ese perdón que recibimos en el momento de salvación, experimentarlo diariamente a través de la confesión de los pecados. Entonces, es falso creer que un cristiano puede obtener un nivel en su vida espiritual cuando ya no peca. Todos pecamos. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos pecamos diariamente. Por eso es importante diariamente confesar nuestros pecados y para que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tercera declaración falsa sobre el pecado es decir que el pecado no existe. La afirmación negativa o falsa es si decimos que nunca hemos pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Y esa frase, no hemos pecado, en el original significa que nunca hemos pecado en ningún momento de nuestra vida. Yo no soy pecador. Hay personas que afirman eso. Yo nunca he pecado. Yo no soy pecador. Yo nunca he pecado. Soy una persona buena. No hay maldad en mí. No hay nada de maldad en mí. Yo soy una persona buena. Yo nunca he pecado. Y digo eso porque eso se escucha muy moderno, porque hoy en día negamos los pecados, que los pecados sean realmente pecados. Los llamamos por otro nombre. Le ponemos nombre, otro nombre a los pecados. Lo más común hoy en día es etiquetar a todo como un defecto humano, algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, los alcohólicos, los adictos a las drogas, van a la clínica para un tratamiento ¿de qué? De dependencia química. Ya no es pecado, es dependencia química. El alcoholismo, la drogadicción, ya no es pecado. Hoy en día es una dependencia química. El aborto es el derecho de la mujer a elegir. Un adulterio es una aventura. Una mentira es distorsionar la verdad. La perversión sexual es una orientación sexual. A todo le ponemos excusa. No lo llamamos por lo que es, no lo llamamos pecado. Por eso dice el apóstol, si decimos que no hemos pecado. Y por supuesto, cuando se habla de nosotros, de nuestros pecados, también cambia la cosa. El mal carácter, nuestro mal carácter, lo decimos, es que son los nervios. La excusa, son los nervios. La deshonestidad, decimos, es una exageración. En vez de aceptar responsabilidad por nuestro comportamiento, la gente demanda que las aceptemos como son. Es que así soy, es que así soy. Pero dice la palabra aquí, si vamos a nosotros a crecer en gracia, tenemos que poner a un lado toda racionalización y llegar a la raíz o el corazón del problema. Porque como les dije hace un momento, la sangre de Jesucristo no se aplica a excusas. La sangre de Jesucristo nunca ha limpiado, ha perdonado ninguna excusa. Pero la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar todo pecado, todo pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el apóstol Juan, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan dice que cuando nosotros tomamos esa posición, que no hemos pecado, que no hay ningún pecado, que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Hacemos que Jesús sea un mentiroso y su palabra no esté en nosotros. ¿Cómo es que hacemos que Jesús sea un mentiroso? Bueno, ¿quién está correcto? ¿El hombre que niega la realidad del pecado o Dios que declara
que todos hemos pecado. ¿Quién está correcto? ¿El hombre o Dios? Entonces, nosotros hacemos que Dios sea un mentiroso cuando negamos su enseñanza explícita, que todos hemos pecado, y lo hacemos un mentiroso cuando negamos que tenemos necesidad de un Salvador. Dice la palabra claramente, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro, Señor nuestro. Si no hemos pecado, entonces no necesitamos un Salvador. Si no hemos pecado, entonces necesitamos a un Dios. Entonces, afirmar que no tenemos pecados es no solamente un autoengaño, es una blasfemia. Decir que no tenemos pecado, que no hemos pecado, es una blasfemia. Esto equivale a llamar a un Dios a un mentiroso. Entonces, una persona que camina en luz no niega su pecado, no intenta cubrir su pecado, no culpa a otros por su pecado, no hace excusa por sus pecados, lo confiesa: Señor, he pecado, perdóname. I've sinned, forgive me. Lo confiesa. Y vemos el contraste ahora en el capítulo 2. Cuando fallamos, tenemos un abogado ante el Padre. Dice el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, a través de todos estos versículos que hemos leído esta mañana, Juan nos está diciendo a nosotros que el pecado es inherente a la vida humana. Todos pecamos. No nos engañemos, todos pecamos. Usted y yo pecamos. No sé usted que estos versículos dicen que no podemos pecar, sino que Juan escribe para que no pequemos. No que no vamos a pecar, sino para que no pequemos. Juan no quiere que sus seguidores pequen. Y los versículos 8 y 10 dice que a veces vamos a pecar, a veces vamos a fallar. Pero cuando le fallamos a Dios, entonces ¿qué? ¿Qué hacemos? Si es verdad que todos pecamos, cuando le fallamos a Dios, entonces ¿qué hacemos? Debemos venir a Dios, confesar nuestro pecado, pedir, buscar perdón, sabiendo que podemos acercarnos a Él a través de la obra de Jesucristo. Como hijos se acercan a un padre, podemos acercarnos a Jesucristo. Si alguno, dice la palabra, así escribe el apóstol Juan, si alguno peca, abogado tenemos. Abogado tenemos. No hay tolerancia, mis hermanos, para el pecado, pero hay una perfecta provisión en caso de que pequemos. No hay necesidad de pecar, no hay derecho a pecar, no hay compromiso con el pecado, no hay licencia para pecar, pero si pecamos hay una provisión, hay una provisión. Si alguno peca, abogado tenemos. Esa es la provisión. En caso de necesidad, tenemos a Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro abogado, como nuestro defensor. Termino con una ilustración esta mañana. El pastor evangelista Charles Finney estuvo dando una campaña predicando en Detroit, Michigan, hace años atrás. Y después del servicio, una noche, un hombre se le acercó y le dijo: quiero que venga conmigo, señor Finney. Quiero que venga conmigo. Y las personas que estaban en esa campaña conocían a aquel señor. Y le dijeron al evangelista Finney: no vayas. Pero como quiera, dice la historia que él fue. Y cuando llegó a la casa de aquel hombre cerró la puerta, le echó llave y sacó un revólver de su bolsa. Sacó una pistola y le dijo: no tenga miedo, señor Finney, no voy a dispararle. Pero esta tarde yo lo oí predicar sobre Jesucristo. Y quiero decirle que este revólver ha matado a 4 personas. Señor Finney,
Hay una esperanza, habrá esperanza para un hombre como yo. Finney le responde, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el hombre le contestó, no sé si me está entendiendo, señor Finney. Es que debajo de este apartamento hay un bar. Y allí yo he ayudado a enviar a los hombres al infierno. He ayudado a los hombres a robarle comida y leche a sus propios hijos. ¿Hay alguna esperanza para un hombre que es dueño de un bar? Finney le respondió, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El hombre continuó, señor Finney, he sido un jugador toda mi vida. Me he pasado la vida quitándole el dinero a la gente ilegalmente. ¿Hay alguna esperanza para un hombre así? Y una vez más, el doctor Finney le dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor continuó, persistió y le dijo, al otro lado de la calle, Señor, hay una mujer que yo maltraté. Una niña pequeña que está desfigurada. Una noche volví a la casa después de jugar y beber en un estado de embriaguez. Y mi niña corrió a abrazarme y la empujé lejos de mí. Ella se golpeó en la calificación. Está terriblemente desfigurada. Quedó desfigurada. ¿Hay alguna esperanza para un hombre así? ¿Cuál fue la respuesta? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la historia que el hermano Finley se fue y la siguiente mañana el hombre cruzó la calle, no había dormido toda la noche había orado y cuando llegó a casa subió a su habitación. Después de un momentito su esposa le dijo a la niña, dile a tu papá que es hora de desayunar. Y la niña subió los escalones y le dijo, mamá dice que es hora de desayunar. Y aquel hombre le dijo, Maggie querida, no quiero desayunar esta mañana. Y la niña corrió, dice la historia que corrió bajando los escalones y le dijo, mamá, papá dijo que no quería desayunar esta mañana y me llamó cariño. La madre le dijo, cometiste un error, lo escuchaste mal. Vuelve y dile que es hora de desayunar. Dice la historia que en un momento aquel hombre bajó y tomó a su esposa en sus brazos y puso a su niña en su rodilla, la sentó y llorando le dijo, oh esposa, he pecado contra ti como pocos hombres han pecado contra nadie. Pero anoche escuché al predicador predicar y escuché acerca de Jesús. Escuché acerca de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús me ha limpiado de todos mis pecados. ¿Tienes un esposo nuevo? Hija, tienes un nuevo papá. Dice la palabra, mis hermanos, en 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa, mis hermanos, es la verdad. Esa es la verdad acerca del pecado. Esa es la verdad, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa. No importa lo que hayas hecho. Esta mañana, si tú confiesas tu pecado, es la palabra que Él es fiel y justo para perdonarte de todo tu pecado y limpiarte de todo tu mal. That's the truth about sin. Esa es la verdad del pecado, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. Esta mañana, incline su rostro, por favor.
Dios te trajo aquí para escuchar esta palabra. Esta mañana Dios te trajo aquí para que escucharas esta palabra. Que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que no importa lo que hayas hecho, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo. If you confess your sin, He is faithful and just. And will forgive you of your sin and cleanse you of all unrighteousness. The Lord brought you here this morning to hear this word, and this word is for you. Regardless of what you've done in your life, the Lord offers you forgiveness this morning. El Señor te ofrece perdón esta mañana. Si tú confiesas tu pecado, if you acknowledge your sin and ask for forgiveness, the Lord is faithful and just and will forgive you of all your sin. El Señor te perdonará de todo tu pecado. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo y te limpia. He will cleanse you. Porque Él te ama. La clave es confesión. La clave es admitir, no hacer excusas. No poner excusas, no culpar a alguien más, no. Reconocer, afrontar el pecado, confesarlo, pedir perdón, buscar perdón y Él nos perdona. Esta mañana el Señor te ofrece perdón. Te ofrece limpieza. No pongas excusas. La sangre de Jesucristo nunca ha limpiado, nunca ha perdonado ninguna excusa. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquel que confiesa puede encontrar perdón. Puede confiar limpieza, puede encontrar limpieza. Esta mañana el Señor te ofrece salvación. Si hubiese alguien esta mañana que no conoce a Jesucristo como un Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo esta mañana está tratando contigo, está hablando en tu corazón. Esa inquietud que tú sientes en tu corazón es Dios tratando contigo. El Espíritu Santo que quiere transformarte, quiere cambiarte. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de todo tu pecado. No es coincidencia que estás escuchando esta palabra este día, esta mañana. Es Dios hablando tu vida, a tu corazón. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con el pecado esta mañana? ¿Lo vas a confesar? ¿Vas a pedir perdón? ¿O vas a regresar a casa con tu carga de pecado? La decisión es tuya. Dios te ofrece salvación esta mañana. Y la salvación se encuentra en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, en su sangre, en su muerte y en su resurrección. Él te ofrece vida eterna. Él te ofrece un cambio de vida. Él te ofrece una nueva vida. Es lo más fundamental del cristianismo. La salvación, el perdón de pecados, la confesión y perdón de pecados. Esta mañana el Señor te lo ofrece a ti. ¿Cuál es tu respuesta? Reconocerlo, afrontarlo o negarlo. La decisión es tuya. Dice la palabra del Señor en Romanos 19 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nunca has abierto tu corazón esta mañana, para que Jesucristo entre en él, tú necesitas hacer la oración de salvación. Esta mañana Dios te ofrece salvación, te ofrece perdón. Tú puedes comenzar de nuevo.
Una decisión muy personal. Nadie puede hacer esta decisión por ti. Si esta mañana tú quieres abrir tu corazón, si esta mañana tú quieres rendir tu vida al Señor, vamos a hacer esta oración de salvación. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone y que entre en tu corazón. Ora conmigo esta mañana, Padre. Yo vengo a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Tú dices en tu palabra que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal, y si yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, yo seré salvo. Este día yo decido rendir toda mi vida a Jesús. Jesús, entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Yo rechazo al mundo. Yo rechazo el pecado. Me arrepiento. Me arrepiento. Pido perdón. Y pongo mi confianza en ti. Reconozco que soy un pecador. Pero te doy gracias por morir en la cruz. Por mis pecados. Por derramar tu sangre. Para que yo sea perdonado de todo mi pecado. Gracias porque tú resucitaste de entre los muertos. Y un día vas a regresar por mí. Esta mañana, Jesucristo, te confieso como Señor y Salvador personal. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Por fe, yo recibo y acepto el regalo de la salvación. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Que nos recuerda, Señor, de la santidad. Que sin santidad nadie verá al Señor. Y en estos últimos días, Señor, que estamos viviendo, nos llevas a los fundamentos de nuestra fe. Nos recuerdas de lo esencial de nuestra fe. Pedir perdón. Confesar y pedir perdón por nuestros pecados. Recordar que todos hemos pecado, como dice la palabra. Quedamos cortos de la gloria del Señor. Le fallamos a Dios. Pero gracias porque tu palabra nos recuerda una vez más que en Jesucristo hay perdón, hay limpieza. Es por su sangre que somos transformados, somos cambiados, somos limpiados, somos perdonados. Esta mañana, Señor, te damos gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Esta mañana aceptamos el perdón, pedimos el perdón, lo aceptamos. Y te damos gracias. Gracias. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Gracias por derramar tu sangre. Y Espíritu Santo, gracias esta mañana por recordarnos del poder de la sangre de Jesucristo. Te damos honra, te damos gloria, te damos honor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. En un espíritu de gratitud, mi hermana, esta mañana, con Jesucristo, yo le invito a adorar al Señor.